Paz y bien, hermanos. Para este 16 de junio de 2020, la palabra de Dios está tomada en la primera lectura del primer libro de Reyes, capítulo 21, del 17 al 29, del Salmo 50 y de Mateo 5, del 43 al 48. En el Padre Nuestro rezamos: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los textos de la palabra de Dios nos hace pensar en el amor, y el amor llevado hasta el extremo, es decir, amar a los enemigos. Y la mayor expresión del amor es el perdón. Las lecturas de la palabra de Dios nos llevan al siguiente esquema: buscar el perdón de Dios, dejarse perdonar por Él, es buscar y dejarse abrazar por la misericordia. Buscar el perdón de aquel que me ha ofendido es ir en el camino de la misericordia, es estar en sintonía con Jesús. Perdonar al que me ofende es hacerle partícipe de la misericordia de Dios. Son tres momentos bien marcados. Primero, buscar el perdón de Dios, dejarnos perdonar por Él cuando le hemos ofendido pecando. Segundo, buscar el perdón de aquellos a los que nosotros hemos ofendido. Y tercero, perdonar a aquel que me ha ofendido. Jesús habla de amar a los enemigos, a aquellos que nos han hecho mal, que nos han ofendido, que piensan diferente, que han hablado mal de nosotros, que nos han hecho daño. Y para hacerlo hemos de aprender a perdonar. Podríamos preguntarnos: ¿por qué le tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar al que me ofende? ¿Por qué tengo que amar a mi enemigo si me ha hecho daño, me ha ofendido? O también, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cuál es el ejemplo que tengo que seguir? En la primera lectura y en el Salmo 50 se nos muestra la ecografía de un corazón arrepentido y perdonado por Dios. Además se nos muestra cómo es Dios. Cuando una persona va y le pide perdón, Dios es siempre misericordioso y ofrece el perdón y la paz. En la primera lectura vemos que Dios perdona al rey Ahab, perdona su mal proceder. Dios no le niega el perdón. El Salmo 50 es el Salmo de la misericordia y nos muestra una vez más cómo es el proceder de Dios. Cuando David ha pecado y luego que el profeta Natán le exhorta y le invita a la conversión, David se arrepiente y busca el perdón, busca la misericordia de Dios. Fruto de aquel momento es el Salmo 50 que hoy rezamos en la liturgia de la palabra. David va y pide perdón a Dios. David va donde Dios y busca que Dios le perdone por su mal proceder. Y Dios responde a la oración de David perdonándole. Así es Dios, dispuesto siempre a perdonar, y perdona porque nos ama. Este punto es el central de la reflexión. Dios perdona porque nos ama. Perdona nuestras ofensas porque nos ama. Así nosotros podremos perdonar al que nos ofende si somos capaces de vivir lo que nos pide Jesús en el Evangelio, de vivir la lógica del Evangelio, es decir, amar a los enemigos. Pues hoy somos invitados a amar hasta el extremo, a amar a los enemigos, perdonar las ofensas que nos han hecho. Recuerda que cuando uno perdona, saca la basura acumulada en el corazón. Cuando uno no perdona, al contrario, acumula basura y miseria. Perdonar, amar a los enemigos es para valientes. No perdonar, no amar a los enemigos es para los débiles. Por tanto, si en el Padre Nuestro le pedimos a Dios que nos perdone así como nosotros perdonamos al que nos ofende, podríamos pensar: y cuando yo no he sido capaz de perdonar al que me ofende, ¿con qué cara me presento delante de Dios? Pidamos al Señor la gracia de imitarle a Él, la gracia de aprender a amar a los enemigos, de aprender a amar y perdonar a aquellos que nos han ofendido. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.